Televidentes del municipio de Jardín, bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde el canal comunitario para que usted conozca esos temas de actualidad y qué está sucediendo en Jardín. Conversemos de todo. Hoy vamos a estar hablando de la salud mental y es que el 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención de Enfermedades Mentales y por eso está con nosotros la psicóloga del hospital, Luisa María Rendón. Bienvenida a este espacio, Luisa, qué rico tenerte aquí y para hablar de este tema que nos toca a todos. No, Alejo, muchísimas gracias a todos también por sintonizar, por ver este tipo de programas. Estamos en la salud, en la Semana de la Salud Mental, supremamente importante volver una prioridad esa salud mental y qué más que brindar información. Recordemos que hace muchos años era muy complejo acceder a todo este tipo de información y por eso había también tanto tabú frente a la salud mental y a las enfermedades mentales. Entonces es importante que hagan estas invitaciones y pues desde mi conocimiento poder compartir con ustedes todo lo que pueda. Luisa, normalmente cuando uno piensa en salud mental o el común denominador de las personas podría irse el imaginario a un centro psiquiátrico, a un lugar, donde, una clínica donde las personas están amarradas de manos y están en los rincones, con profesionales ahí siempre. Aclaremos un poco esto, la salud mental, ¿qué es y cómo nos puede tocar a todos? Bueno, primero para hablar de salud mental hay que entender que, o sea, una cosa es salud mental, otra cosa es enfermedad mental. Obviamente estamos hablando en general de toda la parte de la psique del ser humano, de la parte comportamental, emocional del ser humano, pero sí es muy importante porque estamos también en una época donde ya no vemos eso de que están amarrados, de que están aislados, pero ya estamos como en una situación donde hay demasiada información en todos los medios, en todas las redes sociales. Entonces las personas no se están educando tanto en salud mental, sino en enfermedades mentales. O sea, las personas entran a Google y no buscan cómo aprender a comunicar asertivamente lo que siento, sino que entran, tengo depresión, características y síntomas de la depresión, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que toda la búsqueda es en pro de la salud mental con el fin de prevenir la enfermedad mental. Con el fin de que haya bienestar. Exactamente. ¿Cómo puedo mejorar mi estado de ánimo? ¿Cómo puedo dormir mejor? ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación con el otro? Exactamente, entonces eso sería más como esa parte. Ya ahora se ha desmentido mucho, todavía hay estigma. Una persona que pues a mí muchas veces me dicen cuando llegan al consultorio como, ay, yo no sé el médico general por qué me mandó para acá si yo no estoy loco, ¿cierto? Todavía hay un poco esa idea, tampoco hay que decir pues que es supremamente normal, pero de pronto ya con personas un poco más del campo y eso, de pronto donde no ha llegado como toda esa información, pero las personas que ya están recibiendo como los estudios, los chicos que están en los colegios, en las escuelas, ya están mucho más abiertos, pero como te digo, hay una línea muy delgada entre lo que es la salud mental, que sería esa búsqueda del bienestar, ¿sí? Y lo que es la enfermedad mental. Luisa, y además que desde la pandemia el tema de salud mental viene tomando más fuerza que antes del 2020. Se hablaba porque pues no hemos sido como territorio, municipio, subregión, ajenos a situaciones como el suicidio, la ideación suicida y todo lo que gira en torno a ciertas patologías mentales, pero desde la pandemia con el aislamiento, el teletrabajo, la sobrecarga laboral y todo lo que ha traído consigo estas dinámicas, es aún más fuerte hablar de salud mental. ¿Por qué? Dentro de pues, tu conocimiento, obviamente, es tan necesario hoy hablar de salud mental para nuestro bienestar. Bueno, tú ahí tocas varias cositas y hay que empezar porque con la pandemia, o sea, es algo así como que antes de la pandemia sabíamos que estaba habiendo una problemática ya los profesionales del área de la salud mental, pero digamos que la sociedad en común pues no estaba tan enterada de eso, o muchos se hacían como los de la vista gorda, dice uno, o sea, sé que tengo un problema, pero no me estoy haciendo cargo de ese problema, pero es que tengo que trabajar, pero es que tengo que salir. ¿Qué sucede con el encierro? Primero hay que entender que es una situación donde somos seres sociables, ¿sí? La parte social se vio supremamente afectada tanto para las personas que pronto no tuvieran alguna condición o problemática de salud mental, como para las personas que también estaban saludables y tenían bienestar. Solo el encierro ya generó una cantidad de cuestiones a nivel
interpersonal del ser humano en ese contacto con los demás. Y estar alejado de nuestros seres queridos, porque la pandemia llegó a dejar a personas que estaban, no sé, trabajando de fin de semana durante varios días, porque luego pues con algunos permisos se posibilitaba el desplazamiento, pero llevó a que el encierro pues, los cogiera donde menos querían de pronto estar. Total, y eso es bastante interesante. Incluso en estos días veía como ya dentro de poco 5 años de la pandemia, y yo qué, o sea, cuando estábamos en ese momento, entonces fue, y te lo voy a describir así, fue encerrarnos con nosotros mismos. Y eso es una cuestión bastante compleja, porque digamos que todas esas áreas sociales nos ayudan como a no hacernos tan conscientes de que necesitamos cuidarnos en cuestiones de salud mental, porque estamos todo el tiempo, digamos, embolatados, entretenidos haciendo otras cosas. Y por eso hay un miedo muy grande a esa soledad, a ese estar solo. ¿Qué pasa cuando la pandemia? Es que no es que quieras estar solo, es que te toca que estar solo, o estás con tu grupo familiar, o incluso hay personas, como dices tú, que se quedaron con desconocidos, les tocó que quedarse donde los cogió literal la pandemia, pero entonces es también una cuestión de que yo llevo mucho tiempo sin relacionarme con mi mamá realmente. O sea, solo, ma, buenos días, y llegaba el trabajo, buenas noches, pero incluso yo ya desconocía quién era esa madre, o esa madre desconocía quién era ese hijo que llegaba. Entonces obviamente también fue un choque de realidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Luisa, con respecto como a ese tema de la salud mental, y para que las personas que nos están viendo desde sus casas, o las personas que pues están siguiendo nuestros contenidos en las redes sociales, les contemos cuáles son esos signos o como esas señales que se pueden identificar a la hora de reconocer si la salud mental realmente está bien en nosotros o no. ¿Cómo podemos identificar que no estamos bien desde nuestra salud mental? Bueno, a ver, yo te respondo complementariamente a todo, y es que a mí un profesor siempre me decía cuando estaba en mi carrera como todos nos debemos dar un regalo alguna vez en la vida, y es asistir a un proceso terapéutico, porque es una forma de encontrarte a ti mismo. Si tú aprendes a identificar tu tipo de apego, tus heridas de infancia, o sea, tú ya no eres un adulto herido, un niño herido, perdón, caminando como adulto por el mundo, hiriendo a otros niños, sino que si te haces consciente de tus vacíos, de tu tipo de apego, de tus heridas y demás, tú ya aprendes a reconocer qué sale desde tu salud, pero qué sale desde tus heridas y desde esas cosas que traes desde hace muchos años, ¿cierto? Entonces, empiezo por eso. Él siempre me decía, ojalá todos nos deberíamos dar algún momento de nuestra vida, no cuando estemos llevados mal de nuestra salud mental, darnos un espacio de esos. Y tristemente pasa lo que decías ahorita. Hoy en día, si decimos psicólogo, incluso psiquiatra, pensamos ya estamos locos, estamos Sí. al borde de llevarnos para la clínica mental. No, es necesario para que empiece a haber un equilibrio. Incluso las personas que se sienten del todo bien, es necesario que lo vivan. Sí, o sea, es como lo que también estamos haciendo desde el hospital, desde el plan de intervenciones colectivas con las otras profesionales, la enfermera y el auxiliar de enfermería, es decirle a las personas, venga, es que no vaya al médico cuando esté mal solamente. Incluso es un derecho que todos tenemos de una consulta gratuita en el año, como para ver en general cómo nos encontramos. Volviendo un poco a lo de salud mental, con eso que me decía el profe, algo que identifiqué mientras estudiaba toda la parte de psicopatología, desde la enfermedad mental, algo que a mí me parece supremamente determinante es la calidad del sueño. O sea, el sueño es en gran medida la base, pero entonces a mí me dicen muchas veces, ven, pero es que claro, si yo estoy endeudado, ¿sí? Si yo estoy teniendo problemas con mi pareja, ¿cómo voy a dormir bien? O sea, como tal, lo que yo trato de decir es que tienes razón, pero entonces ya ahí te está alterando el sueño. Entonces, si no eres consciente de que esa situación problemática te está generando malestar, pues el cuerpo también empieza a hablar. Entonces yo empezaría por todas esas personas, y aquí hay una cuestión también de adicción, porque ya estamos hablando de adicción con las pantallas, ¿sí? Entonces la persona tiene dificultad para dormir porque tiene problemas, entonces se pone a ver, yo siempre me río mucho porque le digo a la gente, esos videos de por allá de 3 de la mañana, los 10 lagos más grandes del mundo,
¿cierto? O sea, y uno se empieza a enganchar, entonces estás teniendo dificultades en tus áreas de la vida, en diferentes áreas de la vida. Obviamente se te va a dificultar dormir porque, como te digo, el sueño es algo de alarma de una vez, nos dice si nos estamos viendo afectados o no. Pero resulta que la persona empieza a ver los 10 lagos más grandes del mundo y por allá termina viendo las 5 películas de terror que más gustan y no sé qué y no sé qué y se van Además, yendo. porque el tema de ficción y terror, mientras más temor nos genere, más nos engancha. Exactamente. Bueno, y ahí Somos también hay una masoquistas. cuestión. Ahí también hay una cuestión y es que, digamos que antes era como ese dicho, es creo que un poco de Disney, como de Bruno no se habla, viene de ahí, o sea, de eso no se habla. Antes no se hablaba ni de salud ni de enfermedad mental, ahora se está hablando más. Considero yo, esto sí es un criterio más mío como profesional de enfermedad mental que de salud mental, pero entonces también nos vamos a todo el contenido y resulta que, por ejemplo, nos ponemos a ver en Netflix esas series gringas que yo siempre digo y, o sea, lo que venden son puras cuestiones de por allá, o sea, una cosa súper juvenil y termina el abuso sexual. Después termina por allá el asesino serial, Homicidio. o sea, una cantidad de contenido que eso también hace parte de afectar nuestra salud mental, porque es que si todos esos son estímulos, si tú solamente ves cosas de terror y cosas que te generan malestar, obviamente eso va a afectar tu salud mental. Así se Ahí entonces diga, habría sí. que tener un equilibrio con ese tipo de contenidos que vemos. Seleccionar lo que uno ve. Eso sería otra parte de cómo cuidar o también cómo se puede ver afectada. Conozco muchas personas que ya tienen diagnósticos, afecciones, enfermedades mentales y son felices viendo programas de asesinatos. Esto no quiere decir que esté diciendo que esas personas tienen No, psicopatía, y que sino, tampoco es satanizar sí. este tipo de contenido. Eso tampoco es satanizarlo porque al fin y al cabo es más bien como que si tú te vas a ver algo, pero varíale, o sea, dale a tu cerebro también estímulos positivos. Y verlo desde la conciencia, más para el disfrute que para generar una condición. Exactamente, porque no es como, pero conozco casos de pronto personas que tenían alguna predisposición, ya tenían situaciones problemáticas de pronto en sus diferentes entornos o áreas de la vida, pero resulta que se encapricharon y empezaron a ver puras cosas de asesinatos, de enfermedades, de sangre, de guerra. Entonces, O pasa por el claro. contrario con el tema afectivo y de relaciones de pareja. Todas las películas tienen un final feliz, Ah, todas sí, las sí, historias de sí. amor tienen un Sí, final sí, feliz. sí. Por más que hayan rupturas Ujú. durante el desenlace y Mm, todo el tema del nudo de la mm, historia, perdón, durante el nudo del ujú, desenlace siempre va a ser que van ujú. a terminar con esa persona amada. Sí, Entonces sí. también eso genera Esos esos imaginarios, imaginarios sí, también porque son generan imaginarios, digamos que ver ese tipo de sí. contenidos se deben de observar, de ver, de Ujú. disfrutar Mm. desde la conciencia de que eso es ficción, de que lo que Eso. nos están mostrando no es real. Pero el cerebro Por eso, no, exacto. El ahí es donde cerebro está no la dice, dualidad. no discrimina realmente sobre eso. El cerebro es como tú me estás metiendo este estímulo, o sea, tú estás, esto es lo que hay a mi alrededor, esto es lo que yo absorbo del medio. Es como, por ejemplo, las películas de Disney. Entonces, lo de la princesa, lo de siempre el final feliz, ta, 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 y bueno, cuando ya vivimos el mundo, pues eso no es así. Pero entonces también ahora hay una cantidad de contenido donde también entonces hablamos de poca responsabilidad afectiva, donde que está bien puedes estar con Raimundo y todo el mundo y también aquí hay unas cuestiones de salud, no solamente muchas personas lo hablan desde la salud de un embarazo no deseado, de un embarazo adolescente, sino de tu ser, o sea, desde lo psicológico también afecta demasiado. Yo tengo un vacío a nivel afectivo y cada vez que me acuesto con alguien siento que lo lleno de alguna manera, que tengo pues ese tipo de intimidad, pero resulta que eso es un efecto como placebo, realmente es Placebo. momentáneo. Pasa y Eso, y muchas veces se habla desde la psicología que ese vacío se va haciendo un poco más más grande, grande. porque realmente el vacío no lo tiene que llenar el otro, sino que tú lo Uno mismo. tienes que identificar, y por eso hay que ir a terapia, tú lo Ajá. tienes que identificar y así ya cuando lo identifiques, que no es fácil ese proceso, pero al menos ya puedes hacer algo frente a eso. Retomemos, Luisa, entonces, esos signos de alarma que me pueden generar como esa situación de pensar, sí necesito ir a terapia. Entonces, no estar descansando, no dormir bien, no tener pues como ese descanso, el tema
de tomarse también como todo a personal, volverse más sensible de lo normal. De pronto puede la ser irritabilidad. la irritabilidad, Sí, exacto. incluso está muy relacionada la irritabilidad con la falta de sueño. O sea, cuando tú no descansas, porque es que yo siempre le explico a los consultantes, el sueño es la comida del cerebro. O sea, si tú no le das sueño al cerebro, el cerebro constantemente va a estar en estado de alerta, ¿sí? Entonces, obviamente, no es solo el cerebro, sino toda la parte química y emocional de la persona. Entonces, sí, retomando, podría ser lo que tiene que ver afecciones del sueño. Me atrevo a decir que casi todas las psicopatologías tienen una base en trastornos del sueño. Algo supremamente importante, una persona que, digamos que el ser humano es como un todo, o sea, tiene varias áreas que lo conforman. Tú puedes no tener tu área afectiva, amorosa, en un muy buen estado, pero la familiar sí, pero la laboral sí, pero ¿cuál es un sentido de alarma? Donde vos sentás que todas las áreas de tu vida están afectadas en ese momento. Hay que decir, hey, ven, algo no está funcionando bien, ¿sí? Estoy teniendo problemas en todas las áreas de mi vida o se están viendo afectadas todas las áreas de mi vida. Y lo más importante que manejamos los psicólogos para no entrar en cuestiones de sobrediagnosticación, y es una cuestión de que sea clínicamente significativo y afecte todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Porque problemas tenemos todos, la vida no es fácil, es una cuestión de aprendizaje, de resiliencia. Entonces también hago este espaciecito para decir no todo es una enfermedad mental, no todo es depresión, no todo es ansiedad. Puede ser tristeza, puede ser preocupación, sí, pero la cuestión es cómo eso empieza a afectar todas las áreas de mi vida. Eso es supremamente importante que lo tengan en cuenta las personas. Además, porque en muchas ocasiones podemos vivir episodios de tristeza, bajones emocionales que llamamos, Sí. y ya decimos, de una conectamos al cerebro a decirle, tengo depresión, es que Eso. estoy deprimido. Ya estamos condicionando, desde la palabra también empezamos pues como a Sí, sí, condicionar, sí. entonces identificar ese tipo de aspectos y lo importante es consultar. Sí, sí, eso es supremamente importante. Incluso algo también muy relevante es como algunos profesionales no estarán de pronto muy de acuerdo con esta área, hay cierto debate en este campo, pero la forma en que tú te hablas sí puede condicionar ciertas cosas en ti mismo, ¿sí? Entonces es supremamente importante el diálogo interno que tú tienes. Cuando tú la embarras, ¿qué te dices? Cuando tú cumples una meta, ¿cómo te felicitas o ni siquiera lo haces? ¿Sí? O bueno, cometí un error. O sea, ¿cómo te hablas de ti misma? Ah, es que tan bobo yo. Y empezamos con esos diálogos internos, entonces por eso siempre se habla de que no ese positivismo tóxico de solo amor propio, love yourself y todo el asunto, no, sino una cuestión más real de, venga, es si yo no me siento bien, si yo no me hablo bonito, digámoslo así, si no tengo una buena relación conmigo mismo, probablemente eso se va a ver expuesto en el exterior con las otras áreas de mi vida. Luisa, con respecto al tema del entorno laboral, que también sabemos que juega un papel importante, Importantísimo. normalmente uno pasa más tiempo en el trabajo que compartiendo con la familia, con la pareja, con el esposo, con la esposa. ¿Cómo manejo el estrés o cómo el estrés empieza ahí a jugar un papel crucial dentro de la salud mental? Bueno, ese tema me encanta y gracias por tocarlo, porque soy partidaria de ese tema, aunque de pronto algunos brincan un poco con los ciertos consejos o herramientas que doy. Exactamente, el ambiente laboral es muy importante, cuestiones de autorrealización, de cumplir metas, de cumplir sueños, pero también es supremamente relevante y esencial tener en cuenta de que vos tenés que aprender a poner límites en el ambiente laboral. Incluso esta semana de salud mental se está enfocando a nivel mundial sobre lo que tiene que ver el bienestar laboral, porque se están encontrando unos índices muy altos de que pues, lo que tiene que ver con explotación laboral o carga laboral muy alta, pues está afectando demasiado, por lo mismo que tú dices de que son muchas horas que se pasan en el trabajo. Entonces, claro, casi que hay personas que convierten el trabajo su vida. Y desde allá vamos mal, porque no están viviendo en las otras áreas. Y recordemos que el ser humano es eso, es un todo de varias áreas que lo conforman.
Entonces, desde eso en cuanto a manejar el estrés, más que poner límites, yo empezaría por una cuestión de comunicar asertivamente cuando estés de acuerdo o cuando no estés de acuerdo. A mí muchas personas me decían, no, Lu, cuando vos trabajes te va a dar muy duro, te vas a estrellar muy feo, porque es que a vos te encanta poner límites, pero te va a tocar que ceder en una cantidad de cosas para que no te echen. Entonces siempre está la presión de que si tú no haces, o sea, si tú no respondes a deshoras cuando te escriben, si tú no te vas y das más horas, pues obvio no te las van a pagar extras en muchas ocasiones. Entonces, si vos le pones un límite, Lu, a esas personas, a vos te van a echar. Pero yo ya experimentando todo lo que tiene que ver con lo laboral, yo me doy cuenta que sí se puede. Al menos yo digo que sí se puede. Y no tiene que ver con que, ay, es que Luisa sea psicóloga, no. También es una cuestión de que mi personalidad y mi carácter son como un poco fuertes, pero no en el sentido negativo, sino como de esa capacidad de comunicar asertivamente cuando estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Sea tu líder, sea el jefe de tu líder, sea tu compañero de trabajo o quien sea. Los límites son supremamente importantes en el entorno laboral. Si tú permites una cosa en el entorno laboral, ten en cuenta que estás abriendo la puerta a una cantidad de cosas que te van a estresar más adelante y van a afectar tu salud mental. Como decían los abuelos, es mejor ponerse rosado o colorado un segundo que toda la vida, ¿cierto? Y cargar toda la vida con eso. Por no hablar, por no comunicar, me atrevo a decir que esa es la gran base de cuestiones de enfermedad en salud mental y que tengan que ver específicamente con el entorno laboral. Es que yo no lo hago porque me echan, pero ven, ya lo intentaste, ven, buscaste un espacio, pero es que busca al jefe cuando está más ocupado, cuando hay otras personas. No, siempre filosofía laboral. Se felicita en público y se corrige en privado. Y eso va para los líderes especialmente, porque los líderes en gran medida son los que terminan también afectando la salud mental de sus colaboradores. Entonces también hay que ver, ¿somos líderes o somos autoritarios? Luisa, muy acertado eso que mencionas de los entornos laborales, porque efectivamente se vive, pues yo creería que hoy en día más la pandemia también llevó a que sí, de pronto las personas abusemos y nos dejemos abusar más. Sí, entonces es muy acertado lo que mencionas y ahí entra un papel muy importante y es ese entorno laboral de mis compañeros, mis amigos, cómo puede apoyarme también desde el círculo de amigos y la familia, esos tres, como esas tres ramitas de personas que podemos tener en nuestro alrededor, como también pueden aportar para que yo no esté sobrecargado, que pueda descansar y pues finalmente que pueda tener esa estabilidad emocional. Bueno, la estabilidad emocional, digamos que sería como ese mundo soñado, de cierta pues sí, pero para que pueda tener como un equilibrio dentro de todo, porque también hay que entender, y para todas las personas que nos están viendo, que la vida no es una cuestión lineal. O sea, la vida en muchas ocasiones es un zigzag, que la idea no es que sea tan zigzag, sino que subas, pero pues también te mantengas equilibradamente un tiempo, ¿cierto? Pero dando como un poco respuesta específicamente a lo que me preguntas, es supremamente importante la red de apoyo, incluso cuando desde la parte clínica psicológica estamos haciendo una valoración por psicología, de las primeras cosas que se indaga son esa red de apoyo, no solamente familiar, sino también de amigos, de conocidos, incluso de la misma comunidad. O sea, hay unos casos, por ejemplo, ya un poco bastante complejos en cuanto tiene que ver de enfermedades mentales, que de pronto, y uno relaciona mucho, de que no tienen mucha red de apoyo familiar específicamente. Entonces ya pasa como a ser una cuestión más de red de apoyo, pero comunitario, ¿sí? De las entidades, pero también de los vecinos. Porque es que resulta que ni el hijo, ni la hija, ni el esposo, o sea, no aparece nadie. Entonces, si no hay esa primera red de apoyo, ese primer núcleo, pues uno tiene que empezar a buscar porque, hombre, somos seres sociables y en alguien hay que apoyarse, pues, pero es mucho más complejo. Entonces, supremamente importante en la medida de lo posible, los tratos dentro del hogar. O sea, no es una cuestión de que uno no la embarre, hay veces, que uno no se enoje, porque somos seres emocionales y eso no nos lo vamos a quitar, ¿sí? Pero es cómo tramitamos, cómo, y me voy específicamente, cómo resolvemos los conflictos dentro del hogar,
con los amigos y con las personas cercanas. Yo siempre digo, no piensen que ustedes tienen que ser los responsables de la vida de su amigo, de su hijo, porque también hay un grado en que hay que soltar ciertas cosas, esa palabra tan cliché, tan utilizada actualmente, pero es una realidad de que también te tenés que quitar la capa de mamá y veces, te tenés que quitar la capa como profesional y entender que no es tu responsabilidad el proceso de vida de los demás. Entonces tú ser esa red de apoyo que tú le puedas brindar a esa persona, escucha, súper importante, espacios, incluso si no tienes el conocimiento, entonces no le puedes ya brindar escucha, ya no le puedes brindar el diálogo, entonces brindarle ayuda buscando, específicamente ayuda profesional, valga la redundancia. No, mira, es que yo estoy ya como consumiendo demasiado, yo ya no sé qué hacer y siempre va y le cuenta al amigo esa problemática. Resulta que el amigo, venga, pero vámonos a activar ruta por médico general, a ver si puedes entrar a un servicio psicoterapéutico y también te pueden ayudar, pero sí aclararle a las personas puntualmente de que por más que sea obvio, hay situaciones ya de adicción donde la voluntad ya no está y hay que entender que la voluntad se pierde, pero sí es supremamente importante, más que responsabilizarnos de la vida y de las decisiones de los demás, es ser esa mano amiga, que suena muy lindo, pero es una realidad, es ser ese vasito de agua que te ayuda a calmarte o te distrae, no te resuelve la vida, pero al menos te dice, hey, no estás solo. Tener empatía. Eso, súper importante, empatía, pero no tener síndrome del Salvador, que ya es que creer que todo el tiempo tiene que andar salvando a los demás. Ok. Bueno, está bien. Durante esta semana, Luisa, se van a realizar actividades en jardín en torno pues, a la conmemoración del próximo 10 de octubre. Hablemos un poquito de qué se va a hacer, qué actividades se van a tener. Bueno, la idea es poder abarcar como las diferentes poblaciones, ¿cierto? Entonces abarcar infancia, primera infancia, adolescencia, cuidadores, padres de familia, adulto mayor supremamente importante. Entonces en redes, tanto del hospital como de la alcaldía, se compartió el cronograma de ciertos espacios focalizados a toda esa población donde se va a estar hablando sobre estigmas de salud mental, sobre mitos en salud mental, sobre enfermedades de salud mental y específicamente sobre salud mental. Aquí lo importante es que las personas sean empáticas sin sobrepasar su propio límite, ¿cierto? Y estar en la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Pues lo de ponerse los zapatos del otro no existe, porque por más que sea la misma talla va a ser imposible que te queden igual, pero es más porque ahí volveríamos a ese síndrome como El Salvador de creer que yo siempre tengo que sentir lo del otro. Hay en ocasiones donde uno le toca que decir, yo no puedo hacer más. Y eso también hace parte de elegir tu salud mental. Bueno. Pero sí, es una cuestión de empatizar y de al menos tú sentir que eres esa mano amiga y lo más importante, no ser tú de pronto ese causante de ese malestar del otro, que eso también es muy importante. Luisa, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. A ustedes por la invitación, siempre a la orden, gracias. Ahí estaba Televidentes, esta semana conversamos un poco sobre la salud mental, propio por la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental que se celebra el 10 de octubre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Continúe con la programación de nuestro canal comunitario.